Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Franci, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y vos. Muy bien. Bueno, mi nombre es Ricardo y a continuación vamos a empezar a hablar sobre el documental, el cual es como la actividad número 2 de la asignatura de responsabilidad social y empresarial. Listo. Bueno, ese documental en cierta parte en cuanto a la opinión grupal con mi compañera Francine, nos pareció un documental muy interesante en realidad, porque se pudo evidenciar que a través de varios puntos de vista en cuanto a expertos, activistas, se puede decir que también como líderes empresariales, utilizaron un enfoque crítico para en sí poder, por decirlo así, cuestionar y acercarnos un poco más hacia esa responsabilidad social en cuanto a las organizaciones, en cuanto a cómo las corporaciones trabajan, cómo aplican ciertos enfoques y cómo se plantean las empresas hacia la sociedad eh, para, para así mismo poder funcionar, por decirlo de cierta manera. Ujú. También nos pudimos como observar y analizar que en el video cómo también las organizaciones se basan no solamente de esa parte ambiental, sino de partes políticas, de regulaciones o también de partes culturales. Entonces nos pareció un video muy interesante para ver y para poder sacar o podernos plantear ciertas preguntas o cuestionarnos como hacia cosas futuras, como de cómo plantear una empresa, dependiendo de esos puntos de vista que nos dieron estos críticos. Y analizar pues mucho más lo que es la RCE desde todos estos puntos de vista y más desde una industria tan grande como es Estados Unidos. Entonces, yéndonos a eso, la primera pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la RCE que se sugieren allí? Entonces, como primer componente, la sostenibilidad ambiental. En la corporación, en este documental, destaca los impactos ambientales de algunas corporaciones, incluyendo la contaminación del aire y del agua y la degradación del medio ambiente debido a las prácticas industriales. Yo creo que ahí nos mostraban mucho como estas empresas que más que el poder, es más el poder y cómo no les importa, digamos, degradar o hasta enfermar personas, mostrando pues como de acuerdo a ese subir, por decirlo de una manera, y alcanzar pues como sus metas, pasan como por encima pues como de estas prácticas que no están bien, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, como segundo ítem tenemos la responsabilidad hacia los empleados. Entonces, el documental nos mostró cómo algunas corporaciones han tratado injustamente a sus empleados, especialmente en los contextos laborales, en el extranjero, donde las condiciones laborales son extremadamente precarias. Debido a esto, bueno, yo lo tomé más como hacia esa parte de la responsabilidad empresarial, y es que para mí eso, la responsabilidad empresarial implica como tratar a los empleados de una manera justa y ética para así proporcionar unas condiciones óptimas, seguras, con salarios justos, con oportunidades hacia un buen desarrollo profesional, para así poder respetar como a los empleados. Uh-huh. Y ligado a esto al tercer punto que tenemos y es la ética en los negocios, que es, digamos, lo que estábamos hablando ahorita de la sostenibilidad ambiental. Entonces, mira que en el video plantea preguntas éticas sobre la búsqueda del beneficio a toda costa, incluso a expensas de la moralidad y la ética, que era lo que mencionaba ahorita, que no les importa pasar como esa barrera de las ¿cómo se dice? O sea, los resultados negativos que pueda tener ante la sociedad unas malas prácticas con tal de buscar pues como ese poder y entonces vemos como ahí lo moral y lo ético pues sobrepasa más por medio del poder.
En responsabilidad social sería el cuarto punto. Y tenemos que, aunque el documental critica la falta de responsabilidad social en muchas corporaciones, también destaca algunas empresas que han asumido un papel activo en la mejora de las comunidades en las que operan. Entonces yo siento que en esta parte la responsabilidad social empresarial como que contribuye, por decirlo así, positivamente a la sociedad a través de diferentes iniciativas filantrópicas y así genera como programas de voluntariado corporativos como para poder generar un apoyo hacia las causas sociales. Y como quinto punto acá tenemos la transparencia y la responsabilidad. Vemos que esa falta de transparencia en ciertas empresas, veíamos un caso de un señor que contaba que hasta se hacía pasar llamando a los empleados como para averiguarles ciertos puntos de su vida, como para él poder informarle a estas empresas, y pues obviamente eso es una falta de transparencia que vemos ahí, pues como en el video en cuanto a este tema pues de los empleados, por ejemplo. En la segunda pregunta es qué aspectos relevantes de las organizaciones presentadas allí criticaríamos nosotros en el entorno a la RC. Bueno, como inicial tenemos la explotación laboral. Ahí se pudo evidenciar por diferentes organizaciones que había como una gran acción hacia esta explotación laboral. Por ende, entonces, colocamos que el documental muestra cómo algunas corporaciones, especialmente en países desarrollados, han explotado a los trabajadores al ofrecer salarios extremadamente bajos y condiciones laborales inseguras. Entonces, pusimos este porque desde mi punto de vista yo siento que cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial sería como ir en contra de este principio a través de la explotación laboral, porque yo siento que la responsabilidad antes promueve un trato justo y respetuoso hacia los empleados. Y asimismo, a través de este trato justo, es que van como llegando las condiciones para obtener un trabajo seguro y digno. Como segundo punto tenemos el impacto ambiental negativo. Entonces acá muchas corporaciones pues fueron destacadas en este documental, que son responsables de grandes daños ambientales, incluyendo la contaminación del aire y del agua, la degradación del suelo y la deforestación. Tenemos como tercer punto la falta de transparencia. Entonces, en este punto, el documental critica la falta de transparencia en las prácticas corporativas, incluyendo la ocultación de información sobre los productos, las prácticas de producción y los impactos. Bueno, yo siento y en el documental mostraban cómo ciertas organizaciones manipulaban a sus trabajadores para que ocultaran ciertos secretos que para la sociedad eran malos, pero para la organización iba a ser bueno porque era un beneficio para ellos. Entonces, eso también iría en contra de la RCE, porque yo siento que las empresas siempre tienen que ser transparentes tanto a la sociedad como hacia la organización misma, interna y externamente. Como cuarto punto tenemos lobby político y corrupción. Pues aquí miramos en la corporación cómo algunas grandes empresas utilizan su poder económico para influir en las políticas gubernamentales y en la toma de decisiones políticas a su favor, incluso cuando estas decisiones pueden ser perjudiciales para la sociedad en general. Entonces veíamos cómo esos alianzas, por decirlo de alguna manera, lo hacían pues como en el bien de las empresas, sin importar ahí pues cómo afectaría como a la sociedad, y estas alianzas de alguna manera pues tenían mano política, ¿cierto? Y como quinto punto tenemos falta de responsabilidad por los daños causados. En el documental esto destaca casos en los que ciertas corporaciones causan daños grandes a las comunidades y al medio ambiente, pero estas corporaciones no asumen esta responsabilidad por los daños ni reparan adecuadamente los prejuicios causados. Entonces ahí podemos notar que
que ciertas organizaciones afectaban no solo física, sino que también mentalmente a ciertos trabajadores, como lo mencionaba anteriormente, a través de las amenazas, y hubo una corporación que en el video nos mostró que se fue hasta incluso casos legales. Entonces yo siento que también va en contra a la responsabilidad social y empresarial, porque estos impactos negativos no ayudan o no van ligados como hacia la responsabilidad empresarial, porque como siempre lo hemos dicho, esta tiene que ser como algo positivo para la organización, el cual se pueda la organización funcionar libremente y sin tener que afectar a las demás personas. Yéndonos muy pues como a la legalidad también, ¿cierto? Sí. Y como conclusiones tenemos dos, pues como muy generales, y es como primer punto que la corporación es un documental que invita al espectador a reflexionar sobre el papel de que las corporaciones juegan en nuestra vida cotidiana y cómo podemos trabajar juntos para crear un mundo más justo y sostenible. Y yo creo que eso nos aplica mucho en nuestra vida laboral, porque nosotros que trabajamos en empresas, digamos que de algún modo contribuimos a esa responsabilidad social empresarial, y cómo podemos nosotros desde nuestros roles pues ser más legales, por decirlo de alguna manera, cómo podemos nosotros mirar qué prácticas hacen las empresas en donde estamos, y cómo hoy en día, que era lo que hablábamos en el debate pasado, muchas empresas pues ya tienen más conciencia tanto a nivel, digamos, social y ambiental, y esto pues es un gran avance pues como para la sociedad. Como segunda conclusión tenemos que es importante tener en cuenta que este documental nos presenta una crítica que en cierta parte puede sonar negativa en cuanto al mundo corporativo, y que no todos los puntos de vista van a ser presentados o van a poder reflejar como las realidades de todas las empresas. Bueno, muchas gracias. Gracias.